Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Jorge Mario Mesa, coach, CEO de Inspiración 360, y con él estaremos hablando del precio de no tener un mentor. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Jorge Mesa, coach, y con él vamos a hablar sobre el precio de no tener un mentor. Jorge, bienvenido a Mercadeo con Voz. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Gracias, Marisa. Institucional en estos 10 años de Mercadeo con Voz. Institucional, estuve mirando. Desde el primer año estás con nosotros. Desde Colmundo Radio. Desde Colmundo Radio, sí. Entonces, desde ahí estamos mirando cómo aportarle al mundo. Y estaba diciéndote que es un problema serio en otras épocas haber participado de los medios masivos. Estábamos hablando acá que participar de un canal de televisión tradicional o participar de la radio tradicional, que muy está dirigida desde Bogotá, mucho. Claro. Sería casi imposible que nos conocieran. Gracias a estos medios alternativos, hoy estamos haciendo presencia nuevamente en Mercadeo con Voz, Maritza. Qué bueno. Gracias también por tu presencia en estos medios alternativos que necesitan de personas como tú. Gracias, Marisa. Para poder llegar a Mercadeo con Voz y para poder llegar a esos seguidores, televidentes, suscriptores que nos acompañan desde hace 10 años. Y qué rico que siguiéramos aumentando esos suscriptores, porque hay una estadística en estos canales, sobre todo de YouTube, que muestran que alrededor del 90% de las personas que ven este tipo de programas no se han suscrito y por eso la campanita no les anuncia, así que suscríbete. No les avisa, claro. Jorge, ese es el costo o el precio de no tener un mentor. Ese es el precio. Y hoy el tema que vamos a hablar tiene que ver con eso, porque muchas personas creen que un proceso con un coach o un proceso de mentoría es costoso. ¿Y cuánto valdrán los errores que puede tener un ser humano por no tener a alguien que lo acompañe? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y lo voy a adornar y le voy a poner un poquitico más de elementos a partir de esa reflexión del principio que también tiene que ver con estar offline o estar online. Online. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de esos temas, cómo llegar a más gente, porque también tú puedes conseguir una mentoría y un coaching a través de cursos pagos, que es lo que les voy a contar en el programa del día de hoy. Cómo tú puedes buscar asesoría con profesionales que te resuenen, que te hagan clic, que tú sientas que energéticamente conectas, y pagar una mentoría por muchas plataformas, como por ejemplo Hotmart, que es una plataforma que puede acceder cualquier ser humano y recibir mentoría. Y a partir de lo que empiece a encontrar en esos cursos pregrabados, también podrías decir, le voy a hablar al coach Jorge Mario Mesa, porque me gusta su tono de voz, porque me gusta su sonrisa, porque me gusta cómo habla, porque me gusta lo que cuenta. Y también parte de esto tiene que ver con la experiencia de un coach y de un mentor. Y quiero contarles que hay un porcentaje altísimo de empresas que en el primer año de haberse fundado, la Cámara de Comercio, cualquier Cámara de Comercio muestra la estadística de cierre tan alto, y es porque a veces creemos que un emprendimiento se hace solo con ganas. Y acuérdense de este refrán, frase del día: el paraíso es exclusivo para unos tantos, y así pasa con los emprendedores exitosos. No todo el que emprende es exitoso. Exactamente. Entonces, si lo tenemos claro, la mentoría y el coaching de un profesional con el que te resuene es un camino muy interesante. Bueno, Jorge, empecemos en el tema y en esa materia, y lo mencionaste ahora, el offline
y el online. En ese paso hay un tiempo también, porque antes trabajábamos de una manera y forzosamente, aunque íbamos hacia allá, pero la pandemia llegó y aceleró ese proceso. ¿Ese paso cómo es? ¿Cómo fue ese proceso? Inclusive hay gente que me pregunta cuántos años tengo yo para estar en este mundo y me dicen ¿cuántos años tenés vos? Y yo la respuesta que les doy, mira, no le sumes años a la vida, súmale vida a los años. Es otra frase célebre que traje el día de hoy. Estás inspirado. Y sabes otra cosa que me ha gustado recordando este proceso contigo de 10 años, es que en los últimos tiempos le has metido un componente espiritual bacano al tema. Gracias, Mari. Y eso te ha ayudado también mucho y ve uno ya una luz distinta en Jorge, que siempre ha sido un profesional muy, muy interesante para tener como asesor, pero en los últimos tiempos hay un componente adicional a ese conocimiento. Gracias, Maritza. Le trabajamos a eso permanentemente, ya tú lo sabes. Es de adentro para afuera. Y es el ejercicio que tenemos que hacer. Inclusive, antes de responderte lo de offline y online, vino el hijo mío de Estados Unidos en días pasados y me decía, pa, es que tú eres muy exigente, pa, es que... Y yo le dije, mi hijo, es que el camino es la disciplina. La disciplina tiene 3 componentes, le explicaba yo a mi hijo. El orden, la limpieza y la puntualidad en la disciplina. Porque a veces los valores son abstractos. Y eso de esa abstracción, uno quisiera en las organizaciones que la gente fuera respetuosa, pero las personas no entienden el valor porque es un concepto vago. Pasa, con un ejemplo, ya que nos metimos ahí, pasa que si tú le dices a alguien que vaya al aeropuerto José María Córdoba a esperar a alguien que no conoce y tú le dices... busca a alguien que va a salir por la puerta 3 a tal hora, y esa persona es muy respetuosa, muy disciplinada, muy honrada. ¿Serías capaz de encontrarlo? No. Pero en cambio cuando yo digo, con un lenguaje descriptivo, que también lo enseño en mis procesos, yo digo, vaya y busque a una persona de aproximadamente 70 años, canoso, piel trigueña, anteojos, con textura gruesa. Yo creo que nos podemos aproximar, claro. Y es lo que falta en algunos procesos de asesoría, que seamos muy precisos descriptivamente para poder que la gente entienda. Les vuelvo con mi hijo, yo le decía, es que el valor que tú tienes que incorporar para que entiendas la disciplina es hora de levantarte, hora de acostarte, tiempo en línea, cuánto tiempo en el celular, cómo te levantas y qué haces, ordenas la cama, no ordenas la cama. ¿Qué pasa? ¿Ayudas a arreglar los platos o no arreglar los platos? Y en esto le decía yo a él, porque los hijos a veces piensan que uno se convierte en el enemigo porque le da recomendaciones, pero pasa también en las mentorías. Ahorita te digo quién es la persona que yo más admiro en mi vida como mentor, ahorita te cuento eso. Pero, ¿sabe? Y esto quiero compartírselo para aquellos que tienen hijos y aquellos que están haciendo emprendimiento, pero créanme que el primer emprendimiento es ser padre. Y si ustedes quieren ser unos emprendedores exitosos, a propósito de lo que tú decías del ser, para construir ese ser, si ustedes quieren ser exitosos, les doy un tip. Enséñeles a sus hijos a lavar los platos después de comer. Ustedes no saben lo formativo que es. Ustedes no saben lo que puede impactar a un ser humano solo lavar los platos. El mensaje que eso conlleva. Yo le decía eso a mi hijo, es que lavar los platos es limpieza. Claro. Lavar la ropa y extenderla es limpieza. Pero son detalles pequeños que la gente los ve como los da por sentados y chuleados, pero vamos a la realidad y las personas están en una nebulosa. Eso es el tema de las mentorías realmente hoy. Así debíamos verla, como una forma de vivir. Y yo no sé si nos alcanza en este segmento. No, vamos a ir al corte y ya regresamos.
Continuamos en Mercadeo con Voz con Jorge Mario Mesa y el precio de no tener mentor. Jorge, entonces íbamos muy encarrilados con este tema. Una pregunta pendiente, offline, online. Y es que muchos amigos que preguntan por mi edad y que se preocupan por eso, como este hombre de tantos años aparentemente hoy decide incursionar en el mundo online. Y es que me he dado cuenta, ya mi marca en Instagram, para que lo tengan ahí en cuenta, sale como Inspiración 360. Anteriormente era Inspira Coach, hoy sale como Inspiración 360. Y lo que hice fue una evolución. Estoy trabajando con una colega también, ese tema del ser, que tú lo dices muy bien. Y la evolución consiste en que vamos a salir al mundo digital con mucha fuerza. Esa fuerza implica que, para que lo tengan los que me siguen, aquellas personas que no se han animado, mire, yo esperaba que las empresas me contrataran. Yo llevo 42 años trabajando el tema de ventas y comercial, y tú dirás, 42, ¿cuántos años tiene este man? Pues, no, lo que pasa es que cuando empezó chiquito, empecé chiquito, y esta es la historia. Cuando yo tenía 12 años, nació mi hermana menor. Nosotros vivíamos en el 20 de julio, era una comuna que todavía no tenía toda la parte del Morro llena, Sí. pero era un barrio bastante popular y humilde. Y para la época mi papá no tenía los recursos para darle la subsistencia a mi hermana menor, los pañales y la leche. Entonces mi mamá me dijo, hijo, tienes que salir a trabajar. Y yo empecé a vender cigarrillos. Porque mi mamá tenía una creencia, y es lo que quiero decir. Mi mamá tenía una creencia, ella fue mi primer mentor, y era que para ser vendedor no había que estudiar. Cualquiera puede ser vendedor. Eso fue muy común. Hubo una época en que para ser vendedor, teníamos un amigo en cualquier cargo, ve vos que ayúdame con el hijo mío que está varado, pues aunque sea para vender. Eso era una cosa muy común, que cualquiera podía ser vendedor, y el varado terminaba escampando en cualquier empresa que tenía una rosquita, un amigo trabajando ahí, un conocido, para ser vendedor. Es que incluso hay una anécdota que me salió, empecé a hablar y me acuerdo. Yo tenía un amigo que era médico, y él tiene un hijo como de 20 y pico de años, y el médico empezó, Jorge, vení, vos que te mueves con tantas empresas, pronto hasta lo habré contado acá, vos que te mueves con tantas empresas, ayúdame con mi hijo, yo te envío la hoja de vida. ¿Y él qué perfil tiene? No, aunque sea de vendedor. Entonces yo le dije al amigo mío médico, le dije, bueno, vamos a hacer un negocio. Yo te ayudo con el hijo tuyo y tú me ayudas con el hijo mío. Él estudió medicina. No, aunque sea de ayudante de medicina, lo metes ahí en el quirófano. Claro. Él dijo, ¿cómo no te ocurre? Lo mismo. Yo pienso que la profesión de ser vendedor, cada día lo identifico más, es una profesión tan valiosa, tan espectacular, que requiere muchos elementos, pero que la gente a veces no lo ve así. Y que requiere formación, indiscutiblemente. No es para el varao. No es para el varao. Y mi mamá me manda, volviendo con la historia, me dice, váyase a vender cigarrillos. Yo me fui a vender cigarrillos, fui un vendedor de cigarrillos muy exitoso en la época. Estamos hablando de por allá de 1980, principios del 80. En esa época el cigarrillo Marlboro entraba por contrabando. Claro. Pues no los estoy invitando a que hagan contrabando ni nada de esas cosas, pero eran otras épocas y otras variables. Entonces yo salía, vendía cigarrillitos, y la plata, producto de la ganancia, se la daba a mi mamá para el sustento de mi hermana. Me siento muy orgulloso de hacerlo. Entonces yo desde esa época empecé a trabajar, de que tenía 11, 12 años. Luego vendí naranjas, luego trabajé en el sector automotriz, raspando carros y haciendo mil cosas, y ahí identifiqué una de las cosas bien interesantes con relación a la mentoría, porque me han dicho mucho algunos colegas que la clave para salir adelante, es que me viene a la cabeza, que la clave para salir adelante es trabajar duro.
¿qué opinas? Y entonces yo les digo a ellos, no, pues imagínense, la clave es trabajar duro, porque los maestros de obra, los meseros, los taxistas que trabajan tan duro, Sí. no están tapados de plata. Y es porque, Sí, esa es la clave. Sí, esa es la clave, no, hay que sumarle mucho tema de inteligencia emocional y otras cosas que, como te decía a ti, le decía a Mauro, ahora llegó la inteligencia artificial para ayudarnos, Ajá. no para complicarnos. Y en esto, ahí es donde viene, nos tenemos que meter. Porque yo sería capaz de decirle a cualquiera de las personas que trabaja como coach que si nosotros no nos volvemos online, vamos a estar afuera. Y acá viene la conclusión de por qué. Para responder a tu pregunta, Maritza, yo esperaba que las empresas me contrataran por mi experiencia, yo esperaba que me llevaran a dictar una conferencia, sea en un auditorio, sea con un equipo de 40, 50 personas. Ajá. Me sentía muy orgulloso de hacerlo, pero cada día las empresas, y ahora pues con estos temas de IPC, aumento del salario mínimo y todo esto, las empresas empiezan a recortar algunos elementos y Claro. piensan que la publicidad y la capacitación son los primeros que hay que Son tirarle los primeros tijera. que cortan. Y esperar a que una empresa tome la decisión de contratarme, procesos largos, es diferente a lo que pasa en el mundo online. Tú solo en una visualización te pueden ver en un video 400 personas en Instagram, 1000 personas en TikTok. Ya van 1400, te pueden ver en Facebook otras 500, van 1900, así sucesivamente en YouTube. O sea, solo en un video orgánico te pueden ver 2200 personas. Y si lo montas en una plataforma, no solamente te van a ver, no solamente vas a tener visualizaciones, sino que también vas a tener retorno de tu trabajo. Es decir, va a haber monetización del ejercicio. Entonces, ¿cuántas personas están en el mundo del coaching todavía offline, contando historias y soportados en personas como tú que nos invitan a estos procesos, pero no han decidido lanzarse? Yo tengo limitaciones, mi novia es mi asistente y en muchos temas tecnológicos, ella me ayuda, pero también he venido metiéndome, haciendo el ejercicio de explorar, de entender los conceptos que dicen las redes sociales para poder manejarlos, de hacer copies en inteligencia artificial, de hacer, pero el gran conocimiento lo tengo yo. La inteligencia artificial no va a reemplazar lo que yo he aprendido, lo que yo tengo, mis conocimientos y la experiencia no lo va a reemplazar. Entonces, sí me va a complementar. Por eso es tan importante hoy, y mi sueño con Inspiración 360 es llegar a los rincones más diversos del mundo, y lo hablaba inclusive hoy. Es tanto el tema tecnológico que los audífonos de los iPhone ya están viniendo con posibilidad de traducción en cualquier idioma de manera instantánea, vale 1.200.000, tan barato. Entonces, es importante entender que ese es el camino. Ya el idioma ya no es una barrera. No es una barrera. Dentro de poco, todo eso se va a convertir en algo muy sencillo, muy fácil. Es por eso que estar online es un requisito. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Gracias. Continuamos en Mercadeo con Vos con Jorge Mesa y el precio de no tener mentor, un mentor. Jorge, tú como mentor y como coach, como todo esto, pues has tenido que tener una inspiración. ¿En quién te inspiraste? ¿Quién es tu gran mentor? Pues inclusive me encoge el alma y se me arruga un poquito. Hay muchas personas que yo he admirado en el mundo online, sí, y están ahí Jorge Cerrato, Uri, un personaje que hay en España que tiene en este mundo online unos podcasts espectaculares.
estoy seguro que los amigos de la PNL, como Richard Bandler y todos los que están allí, son unas maravillas de Una inspiración fuerte. inspiración para mí. Pero mi gran mentor es mi mamá. Sí. Mi mamá, desde que yo tenía, desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre ha sido esa voz mía. Y por eso digo que se me arruga el alma, porque a veces pasa con nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y puede llegar a pasar que los hijos no valoren ese tema de papá y mamá, y cada día las nuevas generaciones, voy a generalizar y me preocupo y me perdonan por favor, pero las nuevas generaciones se han vuelto muy confrontativas, y el papá que habla, el papá que dice, el papá que sugiere, a veces se convierte en el papá contrincante. Ujú. Yo a mi mamá la respeté infinitamente desde que tengo uso de razón, y ella siempre fue para mí la persona que me marcaba la pauta. Jorge, no vayas a tal lado. Jorge, recuerda venir a tal hora. Jorge Mario, acuérdate que el huevo es el que más alimenta. Jorge Mario, mira que esos zapatos los tenés muy sucios, que ir a la profesora, que tu mamá que... Esa era mi mamá, era una persona espectacular, y mi novia que la conoce, mi mamá es muy sabia. Mi mamá identifica todo en mí, identifica si tengo hambre, si estoy triste, es una persona muy intuitiva. Lee perfecto. Que me lee perfecto, Mari, y puedo identificar que ese es el gran valor de un mentor, poder intuitivamente percibir cosas. Eso no lo hace un curso de coaching, una formación en programación neurolingüística, un PhD en formación empresarial. Eso lo da la vida, y eso lo da, y acá viene el ejercicio. Pongo a mi mamá como ejemplo, porque considero que las personas como los padres, papá, mamá, hablo de mi mamá en este caso, tienen un elemento que deberían tener los mentores, y es hablar desde el amor. Distinto a hablar desde el dinero, o cuánto me vas a pagar tú, o cuánto beneficio obtengo por ti. Y ahí es donde tú, como emprendedor y persona que requiere un proceso de acompañamiento, deberías pensar quién verdaderamente me resuena para meterme en ese tema de pagar y acercar a mi vida un mentor. ¿Has mirado, o ya lo debes tener calculado, cuánto podría estar una persona dispuesta a pagar por un mentor? Este es un tema muy particular, Mari, porque en el mundo de afuera las personas calculan y valoran el trabajo de otros de una manera un poco improvisada y sin tener elementos para... Subjetiva. Muy subjetiva, es así. Y pasa que la gente no es capaz de pagar algo cuando no son capaces de pagar por otras cosas que son para su consumo. Sí, es así. El ejercicio es muy simple. Si yo te digo a ti, ¿estás dispuesta a pagar 5 millones de pesos por algo? ¿Los tienes? Depende del algo. Depende del algo. Si yo te dijera a ti que ese algo es para una persona que tú amas, piensa en alguien, no me tienes que decir, una persona que amas mucho, y esa persona acaba de ir donde el médico, y el médico le ha dicho que es fundamental para su vida pagarse un examen y un tratamiento que vale 5 millones de pesos, ¿lo harías? Claro. ¿Con tarjeta Visa o con Mastercard? Lo que buscaré la forma, pero si es para esa persona, claro. Es así. Entonces mira que el tema está muy dado a lo que tú eres capaz de conectarte emocionalmente con algo que tú quieres recibir, pero que todavía no identifican lo importante que es para ti. Entonces, por eso cuando las personas me buscan a mí y me ofrecen cualquier dinero por mi proceso de asesoría y no son los valores que yo sé que valgo, decido no hacerlo. Decido no hacerlo porque yo no me vendo en el mercado de afuera ni en una plaza, no, yo sé lo que puedo aportar en una organización, no solamente, y tú lo dijiste, no solamente desde el hacer, porque pues tengo experiencia en el manejo del marketing, comercialización, ventas, etcétera, sino también desde el tema del ser, que tú ahorita lo decías. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti, Maritza.
para que lo tengan ahí muy presente. Hay una diferencia gigante en los mentores que desarrollan convencimiento en sus procesos a través de manipulación, que es una forma, o la otra es lograr que la persona te compra porque lo necesita, por convencimiento. La diferencia del que manipula es que el que manipula, intentando que le compren, no se preocupa por las necesidades del otro, sino por sus necesidades y cómo ver cómo satisfacerlas y cómo ver a través de otros. Entonces, el que logra influenciar, que es el verdadero mentor, lo logra identificando qué es lo importante para el otro, qué es lo que le resuena, y a partir de allí desarrollar algo a la medida de esa persona. Por eso es tan importante entender que el mentor no es alguien que viene a cobrar, es alguien que viene a acompañarte. Yo entiendo que los seres humanos tenemos diferentes personalidades y a solucionar. Lo necesitas. Si no lo haces, vas a pagar por tus errores. Eso te lo garantizo. Ahora, hay muchas personas, Maritza, que identifican que un mentor en su vida es aquel que te va mostrando el camino, ¿ok? O los distintos caminos. Entonces, un mentor da opciones. ¿Cuántas? Muchas. Y tú decides cuál de esas opciones es la que más casa y te hace sentido. Jorge, ¿dónde encontramos la mentoría? La mentoría la encontramos, pero en mis redes sociales pueden encontrarme, pueden buscar en Inspiración 360, yo soy Jorge Mario Mesa, ahí me pueden buscar, ahí se conectan con mi WhatsApp, también en TikTok, yo estoy en todas las redes sociales y, como te digo, voy a empezar a subir cursos pagos en algunas plataformas para dejar mi conocimiento al servicio de toda la humanidad. Son conocimientos estándar, pero la persona ahí puede identificar qué tanto puede conectar conmigo y después hablarme puntualmente y buscar una mentoría personalizada. Todo lo encontramos en redes sociales. Todo está en redes sociales. Jorge, mil gracias. Gracias a ti, Marisa. Un feliz año para ti, para Mauro, que está detrás de cámaras, para tu madre, que sé que es muy importante para ti, para todos los que nos siguen en Mercadeo con Vos, que de verdad se convirtió en una institución, en algo muy importante que necesitamos todos los que nos movemos en este campo comercial de ventas y de coaching. Gracias. Gracias a ti. Esa es la idea, que podamos hacer sinergias y fusiones y alianzas que redunden en beneficio de todos. Gracias, Ma. Así va a ser. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver y escuchar en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Adicionalmente tenemos repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de Colombia, en Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao.